presidente Gabriel Boric, como les contábamos muy temprano esta mañana, se encuentra en Francia. Es su último destino de su primera gira presidencial por Europa. Ayer, cuando llegó en tren a París, el mandatario dijo no sentirse ofendido por las críticas de su homólogo brasileño, Lula da Silva, quien atribuyó a su ansiedad y a su juventud su posición en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy el jefe de Estado sostuvo una reunión con empresarios franceses y chilenos y allí defendió la necesidad de limitar la dependencia de China, que absorbe actualmente un 40% de las exportaciones. El mandatario además se reunió con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo escuchábamos temprano, quien entregó un mensaje de cara a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Tiene pendiente también algunas otras actividades entre hoy y mañana ahí en París para ya cerrar esta gira por Europa, la que ha acompañado nuestra enviada especial, Daniela Ruiz-Tagle, que nos va a contar todos los detalles. Daniela, te escuchamos nuevamente. Sí, el día de ayer el presidente Gabriel Boric llegó en tren acá hasta París, Francia, lugar en donde ya se convierte la última parada por parte del mandatario a propósito de esta gira internacional por Europa. ¿Qué fue lo primero que indicó el mandatario? Fue consultado por los medios de comunicación sobre lo que ha sido esta gira, pero posteriormente se le preguntó respecto a los dichos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Todo esto luego de su intervención ante la CELAC, Unión Europea, en donde, recordemos, el presidente Gabriel Boric había señalado que era importante que se diga con claridad que lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional, instando así a condenar lo que se vive en Ucrania. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mostró crítico con estas declaraciones el día de ayer, atribuyó este discurso al mandatario chileno, a su juventud, también a la ansiedad. Pasemos a escuchar las declaraciones de Lula. Todos sabemos lo que piensa Europa, todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. No tengo que estar de acuerdo con Boric, es su visión. Posiblemente, la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven tenga más prisa, pero así es como suceden las cosas. El encuentro fue, desde mi punto de vista, extraordinario. También decía que esta reunión fue muy madura, decía entonces Lula. El presidente Gabriel Boric respondió a estas declaraciones, dijo que no se siente ofendido por el concepto ansiedad, por ejemplo, la forma en que Lula se refirió a él. Pasemos a escuchar las declaraciones de Gabriel Boric, quien señaló que finalmente le tiene mucho cariño al presidente brasileño, pero que va a seguir en la línea de defender los derechos humanos. Escuchemos al mandatario chileno. Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño, además, por Lula. Pero si me preguntan, ¿quiere usted que termine la guerra? Sí, quiero que termine la guerra y creo que tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable. No me siento ofendido. Somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios. Bueno, las actividades del día de hoy comenzaron muy temprano, cerca de la 1:30, 2 de la madrugada de Chile, y precisamente tiene relación con un desayuno que sostuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, con empresarios franceses. A ver si mejoramos la comunicación. A ver, varias cosas con respecto a lo que ha sucedido con Lula. Lula no ha tenido un retorno muy feliz a la presidencia desde el punto de vista internacional. Brasil es un gigante. Brasil es un país enorme, es prácticamente un continente. Y es otra cultura. A ver, es otra, dentro de toda América Latina, tienen otra lengua. Brasil tiene sectores de mucha pobreza y sectores muy desarrollados. Y por lo tanto hay muchos Brasiles, por decirlo de alguna manera. Pero un Brasil de primer mundo, reconocido así internacionalmente, y las favelas al mismo tiempo. Exactamente, y toda la zona norte, la zona sur es una zona desarrollada de Brasil. Hay muchas razones por qué eso se produjo, pero ahí está. Lo cierto es que Lula representa este enorme país, pero en el retorno que ha tenido a la presidencia, la verdad es que ha tenido impasse, ha tenido algunas visiones un poco erráticas. El apoyo a Venezuela, que a todos les pareció tan raro lo que estaba ocurriendo ahí con respecto a Lula, no ha sido muy claro con respecto a Nicaragua. Y evidentemente que en el caso de la guerra con Ucrania, evidentemente que como forman parte del BRICS,
Y ahí está Rusia. Bueno, resulta que Lula ha tenido esta pretensión, además, de ser una especie de mediador. No tiene el peso para ser un mediador, eso es obvio, pero hablando además en favor de Rusia en algunos momentos, lo que ha parecido muy, muy mal para el mundo occidental. Hay un aspecto más. Lula tiene o pretende tener buenas relaciones con China. China también ha tenido una actitud ambigua y por lo tanto ha ido alejándose de Estados Unidos y del mundo occidental. Uno podría decir de Estados Unidos puede ser, pero del mundo occidental, y me refiero a Europa, ha sido una gran sorpresa lo que ha ocurrido con el presidente brasileño. Y ahora marcando estas diferencias con el presidente Gabriel Boric, diferencias clarísimas, y donde empieza a producirse algo. ¿Quién va a liderar la izquierda latinoamericana? Lula es una persona que está de salida por su edad. Boric es una persona que está de entrada por su edad. Y esto ha molestado, porque resulta que para el gigante brasileño, Chile es un mosquito. Y que el mosquito empiece a picar, molesta. Y eso es lo que está ocurriendo con estas pretensiones que tienen muchos presidentes. Piñera trató de liderar la derecha, los sectores conservadores, le fue, ustedes saben cómo le fue, todos sabemos cómo le fue. Bueno, resulta que a Brasil no le gusta el mosquito chileno. Como esto es Latinoamérica, pasamos de, como mencionas tú, estas olas de gobiernos que son de izquierda, como actualmente en el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Chile, o de derecha, como lo fue anteriormente cuando Sebastián Piñera era el presidente. El tema es que con gobiernos de izquierda se esperaba que hubiera una suerte de concordancia, ¿no?, entre los ejecutivos, que se pudiera manejar de mejor manera, por ejemplo, lo que sucede con Venezuela, con Nicaragua, con El Salvador, y finalmente no ha sido así. Es una izquierda mucho más distinta a la que, por ejemplo, impone el presidente Gabriel Boric, sobre todo en materia de lo que hemos estado hablando, violación de derechos humanos. Recordemos que en una declaración el presidente Lula habló de que lo que sucede en Venezuela es una narrativa construida sobre prejuicios, y el presidente Boric dijo que eso no era así, que eran hechos, que había condenas internacionales de Naciones Unidas, particularmente en contra del gobierno de Venezuela, lo que marca, por supuesto, grandes diferencias entre gobiernos que son de izquierda pero que piensan distinto, por ejemplo, en esa materia. Ahora, China no lo toca a nadie, eso es cierto, lo hemos hablado en más de una oportunidad. En China también hay violación de los derechos humanos, pero ese sí que es un gigante y nadie lo toca. Oye, con respecto a Lula Boric, digamos, recordemos que en algún momento, en una reunión anterior, el presidente de Brasil había dicho que el problema de Venezuela no eran los inmigrantes, no era la violación a los derechos humanos, lo ha hablado la ONU, sino un problema de narrativa. Claro. O sea que no habían logrado imponer su narrativa, su cuento. En base a prejuicio, decía. Si habláramos el lenguaje chileno, el relato. Lo que nosotros conocemos por el relato. Bueno, resulta que Gabriel Boric le contestó y dijo, no, esto no es un problema de relato. O sea, las relaciones entre los dos vienen hace rato teniendo algunas asperezas, algunos ruidos, algunas fisuras, y ahí están. Entonces, esto se vuelve a producir una vez más ahora con esta reunión del CELAC con la Unión Europea. Volvamos a París. Hemos podido mejorar la conexión con Daniela Ruiz-Tagle, que está en Francia. No, sí, antes de hecho, para contar una anécdota, también Lula ha tenido problemas con Argentina. ¿Sí? No es solamente con Chile, es con Argentina. Y resulta que cuando fue Alberto Fernández a una reunión a Brasil, el presidente argentino quería obtener algún financiamiento. ¿Qué dijo Lula? Se salió de madre desde el punto de vista diplomático. Dijo, Alberto Fernández es un compañero que llegó bastante aprensivo y va a volver más tranquilo. Es verdad, sin ningún dinero, pero con mucha disposición política. Lo mató. Volvamos a París. Volvamos, Daniela, sí. Te escuchamos. Sí, les hablo justamente desde las calles de París, aquí en Francia, y efectivamente lo que ustedes mencionan, estas declaraciones del presidente Gabriel Boric en que ha discrepado con Lula no han sido las primeras. Ustedes lo mencionaban en esta cumbre de Brasil que se llevó a cabo hace algunos meses, en donde el presidente discrepaba respecto a los dichos de Lula sobre la situación que se vive en Venezuela. Pero lo cierto es que el presidente Gabriel Boric el día de ayer decía, no me siento ofendido, y pese al cariño y respeto que le tengo a Lula, finalmente hay que condenar las violaciones a los derechos humanos, y se mantuvo firme. La perdimos en medio de las calles de París, a Daniela Ruiz-Tagle. Sí, que digamos recién estaba en un lugar cerrado, se trasladó finalmente a las calles, pero de todas formas tenemos ahí un problema de
un problema de comunicación con París, que ha sido el único país en que hemos tenido algún tipo de problema, porque habíamos estado bastante bien hasta ahora. Pero bueno, ayer el presidente decía que no se sentía ofendido ni molesto por las declaraciones de Lula en relación a su inexperiencia y lo que se ha interpretado como una falta de respeto, ¿no? Decir que su ansiedad, su falta de experiencia, su juventud, son las que le llevan a dar una declaración en la que entendemos el presidente confía, es una declaración de principios, que claro, no representa lo que piensa Lula, quizás otros países, pero sí representa lo que él piensa el jefe de Estado chileno. Mira, en eso se ha desmarcado y se ha desmarcado mucho, porque resulta que Alberto Fernández también con Venezuela ha tenido una actitud condescendiente. ¿Para qué decir otros presidentes latinoamericanos? La dirigencia boliviana. No vamos a hablar de eso. En algún momento el expresidente Correa de Ecuador. ¿Para qué decir Petro? También con Venezuela. Entonces, se ha desmarcado absolutamente de la mayoría de los dirigentes de izquierda latinoamericanos Gabriel Boric en este aspecto. Hay una entrevista que hoy día se publica en el diario La Tercera de José Miguel Insulza. ¿Por qué es importante él? Porque tiene mucha experiencia política interna, fue ministro del Interior tantos años, pero también porque fue canciller, fue secretario general de la OEA, o sea, muchísima experiencia internacional y además pertenece al sector político de la izquierda latinoamericana. Entonces, ¿qué dice José Miguel Insulza? ¿Usted es partidario, le preguntan, de que el presidente viajara y no suspendiera la gira ante la crisis política? Sí, creo que los hechos me han dado la razón. Pero el presidente ha seguido hablando y afuera generando polémica. ¿Cuál polémica ha generado, pregunta Insulza, cuando invitó a la oposición a sumarse a una declaración por los 50 años? ¿A la oposición le molestó eso, por ejemplo? Él dice, pero es que el presidente va a las giras y en vez de hacer preguntas sobre la gira, los periodistas, los medios le preguntan sobre Chile y después comentan que mal que haya respondido. En realidad lo que el gobierno ha intentado hacer, no sé si se logra o no, es crear un cierto grado de unidad nacional en torno a la conmemoración del 11 de septiembre, dice Insulza. Pero veo a la derecha una crítica a las formas más que en el fondo, ser notificados desde el exterior. Sí, la crítica es la forma y se acepta el fondo, entonces no tenemos tanto problema. Con los días iremos mejorando las formas, dice. Le llamó la atención, le preguntan que en la cumbre CELAC Unión Europea el presidente cuestionara la invasión a Ucrania como una acción imperialista de Rusia, lo que fue puesto en entredicho por el presidente Lula, que habló de una ansiedad del mandatario chileno. Dice Insulza, espero que en eso todos estemos de acuerdo. El presidente de Chile ha hecho un planteamiento en el que está de acuerdo todo el país. La agresión a un país no puede ser aceptada. Lo que llama la atención es que no haya existido una coordinación con Brasil en este tema, algo que habitualmente se hace desde la Cancillería chilena. Dice, yo creo que hubo coordinación, lo que pasa es que ellos tienen una posición distinta. La idea original de la Unión Europea, que a mi juicio también era exagerada, hacer una invitación a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, eso se desechó. Pero también es cierto, hay matices y discrepancias respecto al tema de Ucrania. El presidente Boric siempre ha tenido la misma posición, tal vez con palabras más duras esta vez, pero dijo lo que ha dicho siempre. Si alguien está sorprendido, los medios, en vez de festejar que tengamos un presidente que haga la política exterior que hemos tenido en los últimos 30 años, ahora lo critican por eso, se pregunta. Yo no lo critico. El que lo cuestiona es el presidente Lula, le dicen en La Tercera a Insulza, y él dice, lo que pasa es que Lula está en otra. Lula no quiere que América Latina hable de Ucrania. Este no es un problema nuestro en el fondo. Este es el punto. Al presidente Lula lo entiendo y lo respeto, pero es una mala costumbre empezar a hablar de otros presidentes. ¿Ansioso porque critica lo de Ucrania? El presidente hizo lo que todos los chilenos queremos que haga, entonces Chile es un país de ansiosos, dice José Miguel Insulza, con bastante sentido común. Le pregunta si cree que el presidente salió fortalecido de esta gira. Él dice, absolutamente. Independiente de que se hayan acumulado las polémicas, le plantean. Entre ellas, además, la medalla Garzón, episodio en el que usted también se defendió al presidente, le dicen. Él dice, la cuestión de Garzón la inventaron los medios. Una medalla y una condecoración son cosas distintas. Tengo un cajón grande en mi casa lleno de medallas, dice él. Ahí está la respuesta de Insulza. Yo, una precisión. Él dice que al presidente de la República le preguntan los medios sobre Chile y ese es el tema. No. Lo que ha hecho en esta gira el presidente, entre otras cosas, es tener reuniones, gestos con un montón de gente sobre Chile, sobre los 50 años. No han sido los medios, esto estaba programado por la presidencia. Y cuando habló de la invitación a todos los sectores políticos a celebrar una declaración, firmar una declaración de condena al golpe, eso lo hizo en una radio española, en un medio español, hablando de la gira donde esto estaba contemplado. Así que en eso Insulza se equivoca, en otras cosas no, pero en eso claramente comete un error.
Más temprano estuvo el presidente Gabriel Boric con algunos empresarios franceses, esto como parte de, ya les decía, las últimas actividades de él en Europa. Vamos a escuchar lo que dijo hace algunos momentos el presidente Boric. Hoy día China es nuestro principal socio comercial. Tenemos buenas relaciones con China. Y China es uno de los principales inversores en América Latina y en América del Sur y cada vez con más fuerza. Pero sabemos también que en el actual contexto geopolítico es necesario diversificar nuestras fuentes de ingreso y los destinos de nuestros productos. Oye, habló de China también el presidente Gabriel Boric. Dijo que, claro, las exportaciones chilenas a China es un 40% del total. Es una enormidad. Dijo que no hay que depender tanto de los chinos. Y escuchamos temprano lo que sucedió después de su encuentro con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, quien no se limitó en elogios al presidente, a su gobierno y también lo que significa para Francia el golpe de Estado. Mañana va a haber una actividad, de hecho, en donde va a haber personas franco-chilenas, particularmente nuevas generaciones de chilenos que fueron exiliados después del golpe. Escuchemos lo que dijo Anne Hidalgo. Es el papel tan importante que está jugando tú como presidente, tu coalición, porque este trabajo lo estamos mirando todo con mucha admiración. Sabemos lo difícil que es, sabemos lo que hay que enfrentar, pero no estáis solos. Declaraciones de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, refiriéndose al presidente Gabriel Boric después de esta reunión. Es un punto de prensa que hubo esta mañana que en parte lo dimos a conocer en directo desde la capital francesa. Noticias con independencia.